vida es una caricia, miles de estrellas corretean, mirada serena, también te avisa si te acecha la pena. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente, una caricia es a la vida, es a la muerte. Néctar de mi flor, eres droga, eres éxtasis en plena acción. Yo contigo me quedo, y te genero como quiero, volando con un beso, danzando con mi cuerpo, liberando mi voz. Hoy abrimos un espacio sagrado de maternidad y paternidad consciente, un espacio para nombrar a quienes muchas veces se quedan en silencio. Esos bebés que no llegaron a quedarse, pero que existieron, que fueron amados y que dejaron huella. Hablaremos del duelo perinatal, de los nacimientos de bebés sin vida y de todo lo que se mueve en el corazón de una madre, un padre, y también de los profesionales, por supuesto, que acompañan estos partos, porque cada nacimiento, aunque no tenga llanto, merece ser reconocido y honrado, porque el amor no termina con la muerte y el alma de un bebé puede habitar para siempre en la memoria de quienes lo esperaban. Hoy abrimos un espacio para nombrarlos, para reconocer el dolor que a veces no encuentra palabras y para sostener con presencia amorosa a quienes transitan este tipo de maternidad, una maternidad real, aunque invisible para muchos. Hoy más que nunca te invitamos a escuchar con el corazón abierto, sin juicio, con un respeto profundo y con la compasión que nace cuando simplemente decidimos estar. Estar para quienes han amado sin medida y han debido soltar demasiado pronto. Mi nombre es Eva Landes y esto, por si no lo sabes, Madres en la Onda, comenzamos. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Suelto el control. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Madres en la Onda, ¿cómo estáis? Nosotras aquí una semana más. Me gustaría saber, cómo vais introduciendo las semillas de consciencia en vuestro día a día, porque aquí cada semana estamos ahí, dale que dale. Yo espero y confío que siempre nuestra invitación te esté llegando a través de las ondas y en cualquier caso, si eres nuevo o nueva por aquí, estés donde estés, gracias por formar parte de este movimiento donde ya sabes que abrimos el corazón a todas las dimensiones de la maternidad y de la paternidad, incluso aquellas de las que poco se habla porque son muy dolorosas. Yo hoy viniendo hacia aquí, la verdad es que cuando es un tema tan delicado y tan doloroso, porque lo es, o sea, el dolor está ahí, otra cosa es el sufrimiento y el anclaje, ¿no?, que a veces hacemos, pero venía hacia aquí y es verdad que cuesta, ¿no? Estos programas reconozco que me cuestan, pero nos lo pedís, ¿vale? Nos lo habéis pedido, es un tema que muy sensible, hablamos pues del nacimiento de bebés sin vida. Y bueno, desde Madres en la Onda queremos dar visibilidad y honrar. Siempre, por supuesto, lo hacemos con mucho respeto, con mucho amor, con toda la presencia que se merece. Y para hacerlo, pues me he rodeado de dos grandes mujeres en este tema. Por un lado, nos acompaña una profesional que camina junto a las madres en los momentos más intensos de la vida, porque el nacimiento de bebés con vida, que es como lo más habitual, pero también la otra parte, ¿no? Esa sombra de nacimientos de bebés sin vida. Es una matrona con mucha experiencia, una mirada compasiva. Es Susi Obiol. Susi, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes y gracias por contar conmigo y bueno, pues intentaré aportar lo que pueda ser útil con mi experiencia para todas las mujeres que han transitado por estos procesos. Es necesario hablarlo. Cierto. Susi es matrona del Hospital Universitario Dr. Peset, además es secretaria de la FAME, la Federación de Matronas, ¿no, Susi? Sí, sí. Muy bien. Y nada, pues con ella veréis que la mirada desde el profesional, ¿no? Que a veces parece que enfocamos, obviamente, las familias, pero el profesional que acompaña es muy duro también y marca mucho y hay que estar preparado para ello. No todos a lo mejor son capaces, ¿no? O pueden. Y bueno, y por otro lado tengo a Cristina Zaonero. Cristina viene en representación de Nubesma, ahora nos contará ampliamente. Ella es psicóloga perinatal y bueno, Cristina, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por abrir este espacio a esa maternidad y esa paternidad que se vive en silencio muchas veces, ¿no? Y qué tan necesario es hablar de ella. Cierto. Pues además de estas dos grandes mujeres profesionales, tendremos un testimonio de una mamá que no ha podido estar presente en el programa, pero que quiere contarnos su historia, sin duda una historia de superación y de resiliencia. Esto lo veremos al final del programa, os dejo ahí porque veréis un poco lo que hablamos, como de un proceso muy doloroso, muy traumático, muchas veces es semilla y pueden hacer un propósito, ¿verdad, Cris? Así es. Que lo hablaremos también. Entonces, nada, no os mováis porque, aunque es un programa duro, es un programa que hace falta verlo, no solo darle visibilidad, sino también muchas veces desde como tercera persona, cómo la sociedad aborda este tema. Volvemos enseguida. 99.9 Valencia Radio. Desde hace más de 40 años, en Avoca, estudiamos la naturaleza para la salud de las personas. Cultivamos más de 1.700 hectáreas mejorando la biodiversidad del terreno y de la agricultura biológica al producto acabado excluimos el uso de sustancias artificiales. Para la salud de hoy y del mañana. Descubre más en avoca.com. ¿Te imaginas una forma de criar más conectada, consciente y respetuosa con el planeta? En Granujas encontrarás productos ecológicos, asesorías personalizadas y el porteo ergonómico que cambiará tu día a día. Visítanos en Calixto III, 18 Bajo Valencia o entra en nuestra web www.granujas.es. Granujas, crianza sostenible para familias conscientes. «99.9 Valencia Radio». Bueno, pues como os decíamos, desde Madres en la Onda queremos dar visibilidad a todo lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad. Y como una amiga mía, maravillosa, Carol del Pozo, dice, la maternidad no es color de rosa, efectivamente. Y hay veces no es que no sea rosa, es que viene de un color muy oscuro y en lugar de llegar la vida, llega la muerte. Ojo, bien sea una decisión voluntaria, un aborto voluntario o un aborto involuntario, o sea, bien si estás embarazada de un mes, ¿no? Esos abortos de cuando estás de poquito, que es como no pasa nada, ¿no? Sí que pasa y hay mucho dolor, pues muchas veces no hay diferencia, ¿no? En ese momento de gestación, sea de un mes, sea de 6 meses, sea de 7, siempre la pérdida de un bebé, ya no hablamos un bebé ya nacido, que tenga poquitos días o poquitos meses, es una pérdida muy dolorosa porque no está dentro de la ley de la vida, ¿no? Es como, vamos, todo lleva como un orden y este orden pues no es así. Entonces son circunstancias que muchas veces pues son ocultadas, silenciadas, juzgadas. Como os decía, para mí no es un programa fácil, ni para Susi ni para Cristina, pero queremos darle visibilidad y vamos a empezar a hacerlo con Susi. Susi, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Encantada de estar. Y como encantada yo de que estés aquí, porque la verdad que sé que estás muy especializada en muchos ámbitos, pero en este también. En este en concreto. Y bueno, a mí me gusta siempre empezar por vosotras, por contarnos un poquito, o sea, ¿cómo llegaste a ser matrona? ¿O qué significó para ti elegir este camino? Bueno, esto para mí tiene un poco una trayectoria de vida, ¿no? Porque
vengo de una familia numerosa, tengo 4 hermanas, son todo mujeres, y me he criado en la peluquería de señoras de mi madre. Entonces, siempre he estado escuchando testimonios de mujeres, ¿no? Y las mujeres pues siempre hablando de sus procesos relacionados con su vida sexual, con su vida reproductiva, con sus hijos, ¿no? Con lo difícil que ha sido, ¿no? Vivir como mujer. Uh-huh. en el Cabañal. Yo soy del Cabañal, que he sido un barrio de gente pues, uh-huh, pues humilde, normal. Y me ha fascinado mucho siempre, cuando ya me hice adolescente, pues el tema de la maternidad, el tema del nacimiento, y luego todo el campo de la matrona, que no solo está ligado al nacimiento, sino a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, investigué un poquito y vi que desde enfermería había la posibilidad que se abrió de ser matrona, y fui a tope. ¿Cuántos años ya? Pues la residencia la hice en el 98, 26, 27, 28 años. Madre mía. Y en ese recorrido, Susi, ¿recuerdas la primera vez que acompañaste un parto? Vamos a empezar por ese parto, ¿no? Ese bebé que nace y que... ¿Recuerdas? El primer nacimiento. El primer nacimiento, sí. Pues sí, porque además me acuerdo, yo hice la residencia en Alicante, en San Juan, y fui a ver dónde estaba el hospital, porque no sabía ni dónde estaba, y nada más llegar, la ginecóloga me dijo, cámbiate, te pones conmigo, y nada, el primer día ya asistí al primer nacimiento y me dejó, he llegado a mi planeta, ¿no? Aquí es donde quiero estar, sí, y donde quiero vivir. Bueno, y ahora la pregunta que hoy toca hacer con este programa y este tema. ¿Recuerdas la primera vez que acompañaste un parto en el que el bebé nació sin vida? Pues sí, fue en la misma residencia, y además fue una noticia inesperada, porque es verdad que con los duelos hay veces que las parejas tienen tiempo, ¿no? de transitar esta noticia, tomar decisiones, de pasar esas fases iniciales de duelo, ¿no? Uh-huh. Pero esta mamá vino y se le dio la noticia y se indujo el parto. Y claro, para mí recuerdo perfectamente a la mujer, a su pareja, a los sentimientos que hubo en ese proceso, y bueno, también a mi incapacidad, ¿sabes? Como profesional para abordarlo. De hecho, me sentí un estorbo y bastante inútil, claro, en ese proceso, porque me estaba tanto formando para la alegría, para la vida, para reforzar, que en ese momento tampoco era muy joven, tampoco había tenido contacto con la muerte. De hecho, creo que fue mi segundo contacto con la muerte, y creo que no lo entendía como la madre. Claro. Es que, claro, ¿cómo te preparas, un profesional, cómo se prepara? Imagino que de ahí, ¿no?, que tu formación posterior, pero ¿cómo te preparas emocionalmente y espiritualmente? Porque al final también tienes que cogerte un poco a otra parte más, no sé, más mística para sobrevivir, ¿no? Por lo menos yo desde mi punto de vista. Pero en estos momentos, ¿cómo te preparas para esto? Yo creo que no, la formación, ahora hablaremos un poco de cómo ha evolucionado, ¿no? Si queréis, la atención a la muerte en el nacimiento, porque ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo las frases, claro, yo cuando no sé qué decir, lo que hago es que observo y escucho, y entonces yo escuchaba las frases que decían y pensaba, si eso me lo dijeran a mí, la verdad es que no me serviría, incluso me molestaría, ¿no? Porque muchas veces inducían a la culpa. Sí. ¿Sabes? Y creo que es uno de los factores que más se tiene que trabajar y más se tiene que incidir en la atención al duelo, y es en quitar esa culpa. Entonces, ha sido muy útil la visibilidad y la formación. Por ejemplo, yo tengo una relación muy estrecha con Nubesma, entre otras cosas porque crearon una guía maravillosa y iniciaron una formación a profesionales necesarias. Luego también hemos evolucionado mucho en la comunicación, ¿no? En cambiar esa comunicación piramidal y que sea algo más horizontal, ¿no? Y una comunicación más empática. Y en este tipo de procesos, pues es que es fundamental tener esa formación y saber qué es lo importante, qué es lo que no tienes que decir, y sobre todo el uso del silencio, de la privacidad. Claro, un poco yo creo que ahí eso, el papel que juega el silencio, la presencia, pues eso, donde hay tanto dolor, ¿no? En ese donde se espera la vida y llega, debe de ser como bastante importante, ¿no? Ese silencio, esa presencia, ese acompañamiento, que al final, fíjate que cuando una mujer está de parto,
¿no? Por lo menos lo que yo he estudiado y lo que vosotras también enseñáis, ¿no? Yo tengo mucho contacto con vuestro colectivo y me contáis al final, la matrona es que no tiene que hacer, tiene que estar ahí presente. O sea, inicialmente es como si todo va bien, pues es esa presencia, ese silencio, pero claro, en este caso, donde lo que viene es tanto dolor, es duro. O sea, realmente lo que necesita esa madre y ese padre es eso, ¿no? Ese silencio, presencia, ¿no? Y estar ahí, ¿no? O sea, cambia mucho de pareja a pareja. Hay parejas que necesitan hablar y necesitan que hables con ellas, y hay parejas que al contrario, que necesitan que las dejes solas para poder en un espacio íntimo soltarse, ¿no? Hay gente que no, por ejemplo, pasa mucho con las parejas de las madres, ¿no? Que les resulta difícil llorar o hablar o expresar muestras de cariño o contacto delante de un profesional en un ambiente que no conocen y que encima no eran para lo que se ha esperado, porque cuando tú te quedas embarazada tienes 9 meses para preparar el nacimiento con una expectativa. En 0,1 tienes que prepararte para la muerte, y eso es muy complicado. Es muy complicado entenderlo, aceptarlo y luego pues eso, el cambiar la hoja de ruta. Entonces hay parejas que necesitan ese espacio, que necesitan esa soledad, hay parejas que no quieren que te vayas, que quieren que estés, hay parejas que quieren que hables, hay parejas que solo quieren que las toques o sencillamente. Entonces pues es un poco estar a disposición de las mujeres, que las mujeres puedan entender que tú eres su persona de confianza y que tienen la libertad para pedir lo que quieran, ¿no? Que estés, que no estés, que hables, que te calles, ¿no? Y luego también pues introducir ese plan de ruta B que te he comentado antes, ¿no? Porque hay veces que las mujeres, cuando les dices, pues bueno, lo importante que es que vean a su hijo, que tengan tiempo para despedirse, eso a veces o que tienen que parir, ¿no? Dicen, ¿cómo que tengo que parir, no? Pues todo eso tienes que ir introduciéndolo de manera con la que se reconcilien, ¿no? Y que pues un poco trabajen ese proceso. Yo, mira, por suerte o porque tenía que ser así, me podría haber enfrentado a una situación, ahora que lo estás comentando, y preparando el programa me venía mucho, porque cuando en el libro lo cuento un poco, ¿no? Yo cuando tuve mi despertar espiritual fue a raíz de una experiencia de gestación difícil. A mi hijo Ismael le detectaron pues un MAC en el pulmón. Ahí entonces me lo llevaban en el PESET, todo, por cierto. Sí. Y bueno, pues la opción que te dan es, o sea, estás en derecho de interrumpir el embarazo porque el quiste es tan grande, desplaza el corazón, y esto lo más probable es que deje de latir y tengas que parirlo sin vida. O seguir adelante, o sea, puedes interrumpir o puedes seguir, tú decides. Venga, decídelo, 2 semanas vuelves, ¿no? Un poco así, ya pues te lo tienes que pensar y tú tienes que decidir. Recuerdo que ahí fue mi muerte o sea, yo me hundí totalmente. Conecté ahí con otros planos y bueno, y dije, mira, yo no estoy en contra del aborto, ni mucho menos. Creo que en ese momento decía, bueno, pues no es una causa justificada el decir, bueno, pues ese pulmón cuando nazca, si llega a término, pues que le operen, se lo quiten y que viva con un pulmón. Pero claro, yo decía, hostia, es que cada 10 días nos hacían una ecografía, y cada 10 días yo iba al hospital, me acuerdo de estar sentada ahí en la sala, y para hacer la ecografía a ver si estaba el latido o no estaba el latido. Claro. Yo ahí es cuando empecé a hacer reiki y a hacer muchas cosas porque no sabía qué hacer, porque claro, tampoco te dan, pues yo visualizaba que se curaba el pulmón, bueno. Y cada semana era como, a ver, y yo solo de imaginar que lo tenía que parir sin vida decía, madre mía, menudo panorama. Gracias a Dios no tuve que vivir esa experiencia, ¿no? Pero me preparé mucho y me preparé tanto, me desapegué tanto, Cristina y Susi, que me preparé a todo. Dije, bueno, yo ya iba tranquila, ya al final tantas ecografías, ya iba tranquila. Digo, bueno, que sea lo que tenga que ser, yo no puedo hacer más de lo que hago. Y bueno, nació y el niño tiene ahora 14 años, está estupendo, hasta el año le hicieron pruebas, está estupendo, pero vamos, es que parir un bebé, qué duro. ¿Has presenciado rituales, despedidas, no por lo que decías, ¿no? De las familias, alguno así que te haya llamado la atención? ¿Y qué importancia crees tú que tienen, ¿no? Esas despedidas también? Hombre, es fundamental porque la espiritualidad forma parte de lo más íntimo y del alma de las personas, y creo que es una de las cosas que hemos cambiado mucho en la asistencia, ¿no? El dar ese espacio
a la despedida, y dentro de la despedida es fundamental las creencias y los rituales que tú puedas tener, ¿no? Que puedas rezar, que puedas bautizarlo, que puedas vestirlo de una determinada manera, que puedas sostenerlo, que puedas enterrarlo. Hay un montón de particularidades en las cuales yo creo que hemos avanzado muchísimo y a las que es imprescindible dar espacio, y es una de las cosas que de lo que vas informando, ¿no? Durante el proceso, que tengan la libertad de tomarse su tiempo, de que si necesitan alguna cosa para hacer mejor esa despedida, ¿no? Pues el avisar a alguien, o hay veces que traen a pastores o a gente, claro, ¿no? Que son representativas, y pues eso, abrir esas puertas a esas personas, y que cada uno pueda completar y que pueda cerrar ese episodio de la mejor manera posible. Y muchas veces, claro, hablamos obviamente del duelo de las madres, de los padres, de la familia, porque los padres, ojo, también están ahí. Al final parece que todo se enfoca con la madre, pero yo conozco los padres, los hombres me refiero, ¿no? Lo pasan fatal. Hay muchos, o sea, les causa realmente auténticos traumas. Pero cierto es que hoy un poco queremos ya dar visibilidad en este caso a ese duelo profesional. O sea, el duelo, porque tanto Susi como Cristina, ¿no? Como psicóloga perinatal, o sea, acompañar también este tipo de experiencias, ¿a ti cómo te afecta? Claro, ese día que tú atiendes un parto así, ¿cómo llegas tú ese día a tu casa? O sea, ¿qué haces, Susi? ¿Cómo lo transitas? Pues yo es que además empatizo mucho con el drama, entonces pues me afecta bastante. Pero sí que es cierto que la formación profesional, ¿no? El hecho de... Y luego también cómo evolucionas como persona, ¿no? Como cuando te haces mayor, ¿no? Que ya vas entendiendo un poquito más la muerte, ya has tenido más contacto con personas que son cercanas a ti, con otras mujeres. Creo que esta es la menos creíble, ¿no? Emocionalmente, y porque yo siempre digo que no somos capaces de entenderlo. De hecho, no le hemos dado un nombre. Cuando pierdes un hijo te quedas... Cuando pierdes una pareja te quedas viuda, ¿no? Cuando pierdes a tu padre o a tu madre te quedas huérfana, pero no le hemos dado palabra a perder un hijo, porque nadie entiende eso. Ostras. Y yo creo que forma parte de eso, de lo duro que es, ¿no? Y de que culturalmente ha estado muy invisibilizado, muy silenciado, y que en estos últimos años esa formación, ¿no? Y esa visibilidad que hemos tenido, pues también nos ha ayudado mucho a tener herramientas, y creo que la principal herramienta es ser útil en esos procesos, ¿no? Y conseguir que esa mujer pues que tenga un consuelo, conseguir que se respeten sus derechos, ¿no? Conseguir que ese duelo pueda ser cerrado de una manera más humana, más fisiológica, más íntima. Y por lo que decías, el dar muchísima visibilidad a la familia, a la pareja, por supuesto. Aquí quien pierde un hijo son los padres, y el padre es la madre y el padre. El padre también está perdiendo a su hijo o a su hija. Y luego también, pues eso, la consideración, ¿no? El hablar también, a veces han venido también niños que son un poquito más mayores, ¿no? A despedirse de su hermano. Esto hace 10 años era impensable, vamos, era increíble. Y es la parte bonita, ¿no? La atención al duelo, ¿no? El que vayamos entendiendo la muerte y las necesidades de las familias, y poder hacer algo por integrar esos cuidados, esa asistencia y ese acompañamiento desde la sanidad pública. El amor, ¿no? Que esté como presente el amor dentro de estos procesos pues tan dolorosos. Es que no tiene otra, no sé qué palabra ponerle. Y vosotras, Susi, la red de apoyo entre matronas, entre colegas, lo habláis, ¿no? Es algo que habláis, que comentáis. Te das cuenta, a lo mejor hay gente que le afecta más, o sea, compañeros que le afectan más, menos. ¿Esto cómo lo vivís, por ejemplo, en este caso, en el Hospital Peset? Yo creo que esto nos afecta a todos muchísimo. Es verdad que luego hay personas que son más emocionales, personas que son más frías, pero para nosotros es que no sé cómo decirlo, es un fracaso, ¿no? Porque estamos allí para ayudar a dar vida. Llega esto y te tienes que construir, ¿no? Y construirte para poder atender a esa familia de la mejor manera posible. Y luego, pues es cierto que muchas veces hablamos, pues nos ha pasado esto, hemos hecho lo otro, o repasamos, tenemos un protocolo de asistencia al duelo perinatal y hacemos un poco el check-in, ¿no? Pues hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, o pues mira, para esta familia le ha ido muy bien esto, o me han pedido
lo otro, y hacemos un poquito de feedback para intentar hacerlo mejor la siguiente vez. Claro. Y aprendizajes, Susi, por un poco quedarnos, ¿no? Me gustaría que como siempre decimos, ¿no? Cómo me saco un poco de estas experiencias, qué es lo que me llevo, ¿no? Si tengo que ver qué aprendizaje, qué me han enseñado estas madres o estos bebés que no se quedaron, ¿vale? Por ponerle ese toque un poquito, ¿qué te ha enseñado? Quizás el desapego, no sé, quizás no, que va, al contrario, el amor. El amor. Porque yo creo que lo que me ha enseñado es de aceptar que es un nacimiento y que merece todo el amor que merece un niño vivo, y la mujer merece todo, es la excelencia en la atención al nacimiento, ¿no? Conseguir que esa mujer pueda estar acompañada en el nacimiento y pueda recibirlo con amor. ¿Y qué mensaje te gustaría, por ejemplo, dejar a otras matronas o profesionales que se enfrenten, ¿no? Tú con toda tu experiencia, ¿no? Esas matronas que acaban también ahora de salir de la residencia, que todavía no han vivido esta experiencia, ¿no? O han presenciado algo así tan doloroso. ¿Qué mensaje le podemos decir desde aquí? Pues bueno, yo creo que el mismo que a las mujeres, ¿no? Que se quiten la culpa, que son procesos muy difíciles, que se formen y establecer, pues eso, las mismas pautas que tienes para la atención al nacimiento de un niño vivo, que establezcan los mismos cuidados, el mismo cariño y el mismo esfuerzo en estos nacimientos, en la atención, ¿no? Y en cómo recibimos a estos bebés. Y la culpa, yo creo que sobre todo la culpa, ¿no? Es que el sentimiento de culpa tiene que ser como muy común, tanto en padres, madres, como en los profesionales. Yo creo que debe de ser como una sombra ahí, ¿no? Bueno, y entonces a esos padres y a esas madres que hayan pasado por este dolor o que estén en este momento pasando, ¿qué palabras desde tu corazón nace hacia ellos? ¿Qué les podemos decir si les dijeras desde aquí algo? A las familias, pues bueno, de que cada persona llega a este mundo y tiene un tiempo con nosotros, y que el tiempo que ha permanecido con ellos ha sido muy útil para ese hijo, y el coraje y la fortaleza que han tenido para despedirlo es su mejor regalo de vida, el mejor regalo de vida que han podido hacer a su bebé. Sí, qué bonito. Cuando hablamos del desapego un poco, yo lo enfoco de esa manera, ¿no? Muchas veces el apego que tenemos a la vida y a que las cosas sean como nosotros queremos que sean, pues que no son. Entonces, el confiar para mí, desde la visión espiritual que tú dices, que a mí me enseñó mucho mi experiencia personal a ver la vida de esa manera. Entonces yo creo que al final todo, fíjate que yo antes de ese embarazo había tenido un aborto espontáneo y lo pasé fatal, porque ya tenía a mi hija más mayor y no entendía por qué ahora un aborto, ¿no? Y lo pasas fatal. Ese niño es reconocido, obviamente, que desde aquí tengo que decir, todos esos bebés tienen que ser reconocidos en la familia, tienen que tener su hueco. Hay familias que lo ocultan, que no lo hablan. Mis hijos lo saben, los tres, saben que tienen un hermano que está en las estrellas, en el cielo, o una hermana, porque no sabemos. Ellas se echan ahí rifa a ver qué era, pero que visitó la barriguita de la mamá y se volvió para arriba. Entonces creo que es importante, pero fíjate, ¿no? Como lo que decimos, en ese momento tan doloroso y tan traumático, ¿no? Como fue un aborto y no hay latido, sí que es verdad que fue un sangrado y ya está, fue más sencillo a la hora del proceso, pero bueno, mi duelo tuve que pasar. Ojo, pasarlo, que ahora hablaremos con Cris, pasarlo como si no pasara nada, porque como estás de poquito, chica, eso no es nada. Y eso también es lo que también recibes, ¿no? Hablo hace 15 años o 16 ya. Pero claro, fíjate que eso dio a que llegara luego el otro bebé, aunque es verdad que tuvimos el problema que tuvimos, pero gracias a eso yo creo que estoy aquí yo ahora mismo, y Madres en la Onda está aquí, y mi libro está aquí. O sea, fíjate cómo al final la vida te va llevando por el camino. Entonces creo que aunque sea un proceso muy doloroso, es muy importante, y desde aquí quiero invitar desde Madres en la Onda, esa onda de la consciencia, del amor, del respeto, pero sobre todo de la confianza en que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y un para qué, y aunque no lo entiendas, no entiendo por qué me pasa esto tan doloroso, confía, porque tu camino, por lo que sea, es así, lo que decía Susi, ¿no? Pues ese bebé, pues mira, tenía esa vida, ¿no? Tenía que ser así. Es que hay cosas, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a ir un momentito a beber agua, a respirar, porque es un programa, como os he dicho, intenso y regresamos enseguida. 99.9 Valencia Radio. ¿Sabías que existe una cosmética ecológica, vegana y sostenible formulada y elaborada aquí en Valencia? Te hablamos de CN Pharma, cosmética natural y de proximidad, sin ingredientes de más y sin ingredientes de menos. Apta para embarazo, posparto, incluso con lactancia materna. Disponible en farmacias, herbolarios y por supuesto en su web www.cnpharma.es. CN Pharma Cosmetics, cosmética consciente, pura y honesta. 99.9 Valencia Radio, la radio de los valencianos. Bueno, pues seguimos con Cristina Zaunero. Ya hemos respirado un poquito, hemos bebido agua, hemos vuelto a conectar con cuál es el propósito en este caso. Tanto hablábamos de propósito, pues el propósito de estar aquí y dar visibilidad. Y entonces, aunque os confieso que está siendo muy duro para nosotras, pero aquí estamos. Cristina Zaunero, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Y nada, Cristina viene en representación de la asociación Nubesma, ella es psicóloga experta en duelo perinatal. Yo creo que lo primero, un poco que nos cuentes, Cris, ¿qué es Nubesma, ¿no? Explícanos un poquito a nuestros oyentes. Bueno, pues Nubesma es una asociación sin ánimo de lucro que crearon 3 madres en duelo, Joana, Pili y Noé, en 2017 en Valencia, después de la muerte de sus bebés, ya que se encontraron pues algunas carencias en cuanto al acompañamiento médico, psicológico, legal y también social. Uh-huh. Entonces crearon esta asociación con el objetivo de que otras familias que estuvieran viviendo situaciones similares, uh-huh, de muerte gestacional, perinatal o neonatal, pues no se sintieran solas y pudieran encontrar ese acompañamiento y esa comprensión por parte de otras familias. ¿De qué año más o menos estamos hablando? De 2017. 2017, sí, vale. Desde 2017 Nubesma ha acompañado a cerca o más de 500 familias, uh-huh, no solo en la Comunidad Valenciana, que es el principal ámbito de actuación de la asociación, sino que también acuden familias de distintas zonas de España, ¿no? ¿Y qué tipo de acompañamiento brindáis a las familias que han perdido a sus bebés, ¿no? Un poco ¿en qué momento suelen acudir también las familias? Para que si nos están escuchando con alguna situación, uh-huh, esperemos que no, pero bueno, ¿está ahí? Sí. ¿Embarazo, después del parto, más tarde? Cuéntanos. Bueno, pues las familias acuden a Nubesma en diferentes momentos, ¿no? del embarazo o después de que haya sucedido ya la muerte gestacional, perinatal o neonatal. Uh-huh. Entonces, desde Nubesma lo que se les brinda es acompañamiento inmediato desde que reciben la noticia de que su bebé ha muerto, o de que reciben la noticia de que su hijo o su hija presenta una alteración que es limitante de la vida y se les plantea la opción de una interrupción legal del embarazo por motivos médicos. Entonces, hay familias que contactan desde el hospital, uh-huh, o una vez reciben la noticia para ese asesoramiento inmediato pues de temas relacionados con el parto, con poder coger a ese bebé en brazos, poder despedirse. Uh-huh. Como comentaba Susi, hoy en día sabemos que poder despedir al bebé y poderlo tener en brazos, hacer piel con piel, que otras personas relevantes de la familia lo puedan despedir también, lo puedan conocer, es importante para integrar. ¿Referenciáis, Susi? ¿Le referenciáis desde el hospital a Nubesma? O sea, desde los hospitales, ¿os referencian a vosotros? Sí, de hecho, nosotras cuando sucede esto damos información sobre la asociación para que se pongan en contacto porque el duelo sigue cuando se van a casa y es verdad que conseguir un apoyo tan especializado y con tanta experiencia es difícil y Nubesma tiene una asistencia increíble a profesionales y a familias. Pero qué duro también, Cristina, recibir esas familias todas con dolor. O sea, es que de ahí no entra nadie contento. Con dolor y inicialmente en un estado de shock en el que no saben, no entienden, porque si todo iba bien, en muchas ocasiones reciben esta noticia, ¿no? De
que su corazón se ha parado. Entonces se les proporciona información sobre la despedida, los rituales, etcétera, pero también información práctica que en esos momentos necesitan saber y que quizás se les ha proporcionado ya en el hospital, pero no han logrado procesar porque tienen mucha información y un estado emocional en el que no pueden procesar toda esa información. Entonces en la página web de Nuvesma, que es nuvesma.org, pueden encontrar muchísima información, tanto familias como personal sanitario, que les puede ayudar pues, a transitar estos duelos, a tomar decisiones y acompañar a las familias. Como te comentaba, pueden contactarnos desde el hospital o una vez ya han ido a casa, depende de la situación de cada familia. Pero hay familias que llegan semanas, meses o incluso años después de que se haya producido la muerte de sus hijos, de sus bebés, pues porque hasta ese momento no han decidido pedir ayuda o no han sido conscientes de que realmente les podría venir bien contactar con otras familias en situaciones similares. Me encanta, Cris, cómo cuando hablas... porque me lo explicaste a mí, me gustaría que también lo explicaras a nuestros oyentes cuando hablas de la muerte, ¿no? Como siempre decimos, la pérdida, no. Es que me choca, pero es así. Me resulta duro, pero me lo explicaste, ¿no? ¿Puedes explicarlo a nuestros oyentes? Que no es pérdida, ¿no? Realmente nos gusta hablar de muerte porque al final lo que hace que invisibilicemos también este tipo de acontecimientos que son la muerte de un bebé durante la gestación, el parto o los primeros días, semanas de vida, es que utilicemos términos como pérdida, ha perdido el embarazo. No, es que a esa familia se le ha muerto un hijo o una hija, entonces si lo hablamos de esta manera le vamos a dar realmente la importancia que tiene. Sí, ha perdido el bebé. Exacto, ha perdido el bebé, ¿no? O sea, y realmente es una forma como más suave de decirlo, ¿no? Pero realmente no le estamos dando el valor que tiene, que es que ese hijo, esa hija se ha muerto. Y por lo tanto esos padres, que como decíamos no tienen un nombre oficial, aunque a algunos les gusta decir que son huérfilos, esos progenitores han perdido lo que más querían en la vida. Claro. Entonces nombrarlo así les da esa importancia, ese valor que tienen para ellos. Y entonces eso nos lleva un poco a concluir, ¿no? que el duelo perinatal sigue siendo aún tabú en muchos espacios. ¿Y por qué crees o creéis, ¿no? En este caso las dos que acompañáis, por qué a la sociedad le cuesta tanto reconocer ese dolor de una pérdida gestacional o neonatal? ¿Por qué cuesta tanto? Es la incapacidad de sostener, o sea, que es como ver a alguien llorar, ¿no? Que es como, ay, tranquilo, no llores, ¿no? Déjalo que llore. Son varios factores. No sé. Exacto. Vivimos en una sociedad que vivimos de espaldas a la muerte, al dolor y al sufrimiento, ¿no? Entonces, todos estos temas como que intentamos apartarlos, si no se habla no existe, ¿no? Y por otro lado, también son muertes que contradicen, como habíais comentado antes, el curso natural de la vida. Lo normal es que los hijos y las hijas sobrevivan a sus padres, a sus madres, y no al revés. Entonces aún se trata de ocultar e invisibilizar más. Y si me lo permitís, no sé si Susi estará de acuerdo, al final forma parte de la sexualidad de las mujeres, el embarazo, el parto y el posparto, y estas muertes acontecen muchas veces dentro del cuerpo de la mujer o inmediatamente después de su nacimiento o durante el posparto, y por tanto, pues al ser temas de mujeres, pues aún se han invisibilizado más a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si Susi estará de acuerdo, pero yo creo que también es parte de eso. Por supuesto, además es que cada proceso que implica un evento, ¿no? Sexual o reproductivo, por ejemplo, un parto traumático puede afectar de manera profunda la sexualidad de la mujer, la relación que luego pueda tener con su cuerpo o con otras parejas, ¿no? Porque todo pasa por la zona más íntima y más poderosa y más frágil a la vez de tu cuerpo. Y aquí yo creo que podríamos, no es el programa para tal, pero sí que podríamos dar esa pincelada de esa violencia obstétrica con esos comentarios que a veces se hacen, cómo se invalida, ¿no? En este caso, por lo que decías, ¿no? Porque es un tema como de la mujer, entonces, que esos comentarios o que esas frases típicas se dicen. ¿Cómo podemos desde aquí a la sociedad, que no lo hacen, la gente, estoy segura que no lo hacen con ninguna mala intención, ¿vale? Porque, pero vamos, pues no pasa nada, ya te quedarás otra vez embarazada, yo qué sé, esos comentarios, esas frases, ¿no? ¿Cuál es un poco la que más creéis que se dice y cómo podemos
desde aquí dar un poquito de voz a esto? Pues estos comentarios, que muchas veces no son malintencionados, ¿no? Porque forman parte de lo mismo, de la necesidad de aligerar ese dolor, sí, de eliminarlo cuanto antes, de evitar sufrimiento, muchas veces a personas que apreciamos, no a desconocidos solamente. Muchas frases van encaminadas a invalidar esas emociones, no pasa nada, ya tendrás otro, eres muy joven, ese bebé pues ha venido al mundo para cualquier cosa que en ese momento, quizás en algún momento tú ves un propósito en el dolor y lo transformas en crecimiento, pero cuando acaba de suceder no estás en ese punto del duelo, entonces... El duelo tiene su proceso. Hay gente, o sea, una cosa es que se alargue mucho tiempo, pero es verdad que un duelo tiene un tiempo que hay que respetar, ¿no? Y que esa mujer o ese hombre o esa familia llore y se permita, ¿no? Exacto. Sentirlo. El duelo es un proceso psicológico que está muy ligado al apego, a los vínculos afectivos, a esa construcción que habíamos hecho en el caso de la muerte gestacional, perinatal y neonatal, de un proyecto de familia, de un futuro, de una identidad maternal o paternal que se trunca antes de tiempo. Entonces es un proceso que, si es saludable, está acotado en el tiempo, pero no hay un tiempo determinado ni unas fases. Hoy en día ya no hablamos de fases del duelo y que todos las vivimos de la misma manera, sino que es un proceso con muchos altibajos en el que sí que es verdad que la persona tiene un papel activo, ¿no? Y que tiene que realizar una serie de tareas para poder procesar ese dolor y para poder integrar la pérdida en su historia vital y seguir adelante de otra manera, pero también puede ser de una manera satisfactoria. También me gustaría decir y traer un poco de esperanza respecto al duelo gestacional, perinatal y neonatal, que son duelos que sí que se superan. Siempre decimos que la muerte de un hijo no se supera. Se puede superar, pero sí que es verdad que es uno de los acontecimientos más duros que puede vivir una persona. Sí. ¿Cómo impacta esta pérdida, ¿no?, en la pareja? ¿Y qué recomiendas tú como psicóloga para las parejas, a lo mejor que en este momento lo hayan experimentado esta situación? ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué les puedes recomendar? Cuéntanos, ¿cómo afecta y qué recomendarías? Pues afecta porque cada persona vivimos el duelo de diferente manera por nuestras particularidades individuales, ¿no? De personalidad, de herramientas de afrontamiento, de estilos de apego, etcétera. Entonces, en una pareja en la que hay dos personas con diferentes maneras de vivir el duelo, ahí puede surgir diferencias en cuanto a pues a ti no te está importando lo que ha pasado porque no estás llorando. No, pero es que a lo mejor yo lo estoy viviendo de otra manera. Y sobre todo en parejas heterosexuales, que sabemos que los mandatos de género pues también influyen, ¿no?, en que las mujeres normalmente son más abiertas a expresar sus emociones en público, a hablar de lo que les ha sucedido, de la muerte, de cómo ha sido el parto, de todo lo que les ha ocurrido, ¿no? Y al querer compartir con otras personas y necesitar más esa relación social, estoy hablando en términos generales, por supuesto, y los hombres sí que son más dados a llevarlo por dentro, querer recuperar rápidamente pues actividades más ejercicio físico, actividades más prácticas. Muchas veces se tienen que encargar de gestiones administrativas y burocráticas, pues porque la madre acaba de parir. Entonces la forma de vivirlo es diferente muchas veces y eso puede llevar a conflictos de pareja, por lo que es muy importante la comunicación abierta sobre cómo lo está sintiendo cada uno, qué pensamientos tiene respecto a la muerte que ha acontecido, encontrar espacios en los que se pueda honrar de manera conjunta a ese bebé que ya no está, también respetar sin juzgar la forma en la que la otra persona está viviendo el duelo, que no significa que no le importe, sino que lo está viviendo de manera diferente, y si es necesario pues buscar ayuda, acompañamiento psicológico. Y no buscar culpa, porque al final a lo mejor uno a otro se retroalimenta, ¿no? Pues a lo mejor será... Es que claro, piensas de todo. Yo cuando me pasó el aborto espontáneo, había montado en bici y claro, digo, ¿será porque había estado en la bici? Y fíjate, ya piensas de todo. ¿Y cuándo hay hermanitos, Cris? Porque claro, los hermanitos normalmente cuando te quedas embarazada y tienes un hermanito de pues 4 añitos, 5 añitos o la edad que sea, claro, se lo dices, ¿no? Ay, vas a tener un hermanito, una hermanita, no sé qué. Claro, cuando pasa la muerte de ese bebé, ¿cómo le trasladas y cómo lo viven, ¿no? También, o sea, ¿qué consejos también podemos dar? Porque muchas veces lo que hace es que se oculta, no se dice.
no sé, se inventan cosas, no sé, es que al final tampoco sabes ni qué hacer, ¿no? Yo creo que cada uno busca la manera de... Pero ¿cómo se debería hacer vosotros? ¿Cómo recomendáis? Pues lo que recomendamos es que se hable con los niños y con las niñas de lo que ha sucedido de manera adaptada a su nivel madurativo. No es lo mismo explicárselo a un niño de 3 años que no entiende que la muerte es irreversible ni que es universal, que a un niño de 10 años que ya entiende estos conceptos y va a ser más fácil que lo pueda comprender, que no aceptar e integrar, porque eso al final los niños también llevan su proceso, ¿no? Entonces, pues hay que utilizar un lenguaje adaptado a su edad, sin metáforas, tipo se ha ido al cielo o está dormidito, porque eso puede generar más dudas, más miedos, más inquietudes en los niños. Y explicar que se ha muerto, que su corazón se ha parado, que ha dejado de respirar y que ya no vive. Entonces, es importante hacerlo, pues hay recursos, hay cuentos, hay películas que hablan sobre la muerte y que nos pueden ayudar a explicarles qué es la muerte. Porque ¿Alguno que puedas recomendar desde aquí? Pues en la página web de Nubesma tenemos un apartado de recursos donde hay un listado muy largo de cuentos, de películas y de otros recursos que pueden venirles bien. Yo añado desde aquí un libro para embarazo que se llama Los 9 peldaños. Y hablan también de las pérdidas desde una visión más espiritual, ¿vale? Pero para mujeres embarazadas, leerlo, independientemente de que vaya todo bien o no, quiero decir, que lo puede leer todo el mundo, pero da una visión del aborto muy distinta. Ahí lo dejo, pero es muy, muy chulo, muy chulo. Ya te lo pasaré para que lo podáis añadir porque ayuda mucho, por lo menos, no sé, a verlo de otra manera. Nos acercamos al final del programa. Vamos a ver, me gustaría desde las dos, pues, qué mensajes, en este caso también Susi, qué mensajes les daba a esas familias, pues en tu caso también, Cristina, me gustaría que dejaras, ¿no? Ese mensaje que tú le darías a esa madre o ese padre que en este momento a lo mejor no se han permitido, que aún sienten ese duelo, que lo tienen ahí, que mantienen en silencio, o sea, que han vivido una experiencia así y aún sienten, o sea, ¿cómo sabes que ya has sanado? Porque ya no tienes dolor, porque ya no lloras, ¿sabes? Si aún lo recuerdan o no quieren ni hablarlo, o sea, ¿qué les dirías, ¿no? a esas familias desde aquí? Bueno, pues a las familias que hayan transitado por una muerte gestacional, perinatal o neonatal y no hayan todavía compartido sus vivencias o no hayan tenido el lugar para poder compartir todo esto, les diría que debe ser muy duro estar pasando esto en silencio, sin apoyos. Les invitaría a que cuando saquen fuerzas contacten con asociaciones de apoyo al duelo perinatal como Nubesma, donde pueden encontrar redes de apoyo si es que no las tienen en su entorno, donde pueden encontrar iguales que les entienden, que han pasado por situaciones similares y pueden sentirse arropados. Y también pueden hablar de sus hijos y sus hijas, pueden honrar su historia porque forma parte de sus familias, si así lo viven, sí. Y dar visibilidad a esto que les ha ocurrido y que no están solos, que en asociaciones como la nuestra, como Nubesma, les vamos a acompañar en el proceso y hasta donde ellos deseen. Y Cristina, lo mismo que comentábamos con Susi, vosotras o vosotros, ¿no? Los profesionales, en este caso de Nubesma, ¿cómo os sostenéis? Porque claro, todos los días, no sé, ¿a qué te coges para sobrellevar, ¿no? Porque es constantemente como mucho drama, ¿no? Mucho dolor. Te afectará, ¿no? Tú tienes hijos también y ¿cómo lo llevas esto? Yo tengo hijos y yo he vivido también pérdidas gestacionales que al final han sido un motor también para llegar a donde estoy ahora, ¿no? Al final, como tú decías, la maternidad, sea como sea, nos transforma muchas veces y hace que también se transforme nuestra vida profesional o otros aspectos de nuestra vida. Como profesionales, evidentemente nos afecta, pero también para mí es muy reconfortante ver cómo estas familias hablan de sus hijos y de sus hijas con tanto amor. Algo que es que se me pone la piel de gallina. Es que, como hemos dicho, todos los bebés nacen, esas madres son madres, aunque hayan tenido un bebé sin vida, y los padres también lo son. Y nada, o sea, a nosotros nos reconforta mucho poder ayudar a esas personas y, por supuesto, en algunos momentos también necesitamos parar y recapacitar sobre qué significa la muerte y qué impacto tiene en nuestras vidas. Ya.
Pues sí que me gustaría, antes de que se acabe el tiempo, que se nos acaba, me gustaría que escucharais el testimonio de Damaris, de la chica que comentaba, porque ella era venir al programa, pero por las circunstancias no ha podido, tampoco podía conectarse telefónicamente, pero sí que porque, no sé, me parece muy escuchar, ¿no?, su experiencia. Vamos a ponerla, ¿vale? Y luego comentamos un poquito. Hola Eva, bueno, en primer lugar quiero agradecerte a ti, al equipo de Madres en la Onda y a las compañeras que están contigo por hablar de un tema tan delicado y tabú como es el aborto, por lo que me gustaría añadir mi aportación contando mi experiencia personal. Yo descubrí que estaba embarazada en octubre de 2022. Para aquel entonces, pues ni mi pareja ni yo teníamos trabajo estable y llevábamos además meses buscando un alquiler que pudiéramos sostener. Así que como no teníamos los recursos para mantener a un bebé, decidimos interrumpir el embarazo. Pedí cita con mi doctora de cabecera y lo primero que me encontré fue con una mujer tratándome de convencer de que no lo hiciera, hasta que finalmente me derivó a la clínica abortiva concertada. Cuando llegué allí había más mujeres esperando para lo mismo que yo y todo era muy, pero que muy frío y distante. Yo me sentía un corderito llevado al matadero. Estaba de muy poquito tiempo, por lo que escogí el método quirúrgico y me pasaron para el quirófano. Cuando desperté me dijeron que ya podía hacer vida con total normalidad. Me vestí, me fui para casa y al día siguiente a trabajar. Para mí, Eva, en aquella camilla se quedó un trozo de mi corazón. Los días siguientes yo sentía que me moría. La sensación de soledad, de confusión, me atravesaba como un puñal. Me sentía una extraña en mi cuerpo. No quería ni mirarme. Tenía un sinfín de pensamientos horribles. Era un dolor tan, pero tan visceral que yo no podía calmarlo. Al hacerme la revisión de los 15 días, de todo esto se lo conté a la doctora y la solución fue mandarme ansiolíticos. Pregunté por apoyo psicológico y me dijo que debía de ir al médico de cabecera. Así que fui. Me hizo un test, me diagnosticó depresión, me recetó, antidepresivos y un volante para lista de espera en salud mental. Yo necesitaba ayuda ya en aquel momento. Así que se lo conté a una amiga que tenía terapeuta en busca de consuelo. Me juzgó y se enfadó conmigo por lo que había hecho. Yo no comía, no dormía, solo lloraba por un hijo al que nunca vi y nunca cogí en brazos. Y además yo lo había decidido. Es que yo no entendía nada. Nadie me entendía a mí y ya no sabía a dónde más acudir. Sentía que no hay espacio ni para mí ni para mi dolor. Era invalidada, rechazada, juzgada, cuestionada. Llegué incluso a comprarme un muñeco de juguete porque yo necesitaba acunar. Yo decía, Dios mío, me he vuelto loca. Y quisiera aclarar que esto no tiene nada que ver con el arrepentimiento, porque yo no estoy arrepentida y tampoco soy un caso aislado. Somos muchas. Hay mujeres pues que no sufren, pero te garantizo que hay muchas otras que sí. Finalmente, después de hacerme un sinfín de preguntas existenciales entre la vida y la muerte, de cuestionarme todo mi sistema de creencias, logré hacer mi duelo. Y ya fue ahí cuando decidí formarme y crear hablando de aborto. Porque, Eva, hay que hablar de aborto, sea del índole que sea, pero desde otro lugar, ya que es una posibilidad que existe ante cualquier embarazo y tiene que dejar de ser un tabú para que entre nosotras nos abracemos y no nos aislemos. A día de hoy yo ya trato todo tipo de pérdidas desde una visión transpersonal, toco mucho también la espiritualidad, ya que para mí transitar la muerte al inicio de la vida es una cuestión existencial. Así que bueno, uní el duelo gestacional con las constelaciones familiares y la psicomagia y creé un programa que lo llamé La Madre. Con él resignificamos todo lo que significó esa pérdida y también creo junto a estas mujeres un bebé con arcilla para poder simbolizar ese cuerpito y darle un lugar.
Y bueno, ya para finalizar, yo siempre digo que interrumpí mi embarazo, pero me parí a mí misma. Mi hijo finalmente me trajo muchísima vida. A todas esas mujeres que me escuchan y se sienten identificadas, quiero que sepáis que no estáis solas ni estáis locas. Soy Damaris Pérez y podéis encontrarme tanto en redes como en web, como hablando de aborto. Un abrazo muy grande y gracias. Bueno, gracias. Me dan ganas de llorar, de escuchar a Damaris, porque, bueno, cuando me contó su historia y yo la descubrí, ¿no? Un poco con su movimiento de hablando de aborto, tantas mujeres a mí me han contado experiencias así, ¿no? O sea, un aborto que tú eliges interrumpir. En este caso, Susi comenta a nuestros oyentes el Hospital Peset en Valencia. Uh-huh. Atendemos las interrupciones voluntarias de embarazo desde la sanidad pública. Uh-huh. Es un compromiso que tiene el hospital con las mujeres. Claro. La compañera ha abierto un melón, es que claro, este tema estaríamos semanas hablando. Sí. Y yo solo me gustaría apuntar que efectivamente en la sociedad, los profesionales, hemos trabajado muchísimo la compasión en los hijos muertos, pero nos falta trabajar muchísimo la compasión en la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que siempre que se toma una decisión respecto al proyecto que tú tienes con tu hijo o con tu hija, se hace siempre desde el amor, sea cual sea el resultado. Y que estas decisiones efectivamente deben de ser sostenidas, deben de ser atendidas y deben de ser acompañadas y desprenderlas de toda la frivolidad en la que muchas veces se ven juzgadas. Y que siempre, como ha dicho la compañera, se quedan tus decisiones y decisiones tan importantes como son las de decidir si vas a ser o no vas a ser madre, forma parte de tu huella de vida. Cris, en vuestra asociación también imagino que llegan casos como el de Damaris. Sí, en nuestra asociación atendemos cualquier tipo de muerte que acontece durante el embarazo, en el parto o después del nacimiento, independientemente de la causa de la muerte del bebé. Uh-huh. Es decir, que estas mamás pueden acudir aquí sin ningún problema y se les va a atender. Y además, trabajar la culpa es muy importante porque es una de las emociones normales en el duelo y que puede quedarse anclada si no se trabaja con ayuda psicológica. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Es como, yo siento ahí como, ya lo hemos contado todo. Se me ponía la piel de gallina escuchando a Damaris. Gracias a las tres, a Susi, a Cristina, a nuestra oyente, colaboradora y testimonio de madre, porque ha hecho un poquito ahí de todo. Y bueno, gracias, Susi, de verdad, gracias de corazón a vosotras por estar aquí. Cuando quieras, aquí tienes tu casa. Genial. ¿Qué dices? Que otro melón. Pues sí, aquí. Otro melón. Aquí abrimos sacos de naranjas, que estamos en Valencia, de taronches, ahí, del Cabañal. Sí. Bueno, eso más de pescadito, pero el pescadito. Y la naranjita. Y el pescaet. Y Cristina, cariño, mil gracias también por venir. Y gracias, a la asociación por toda la labor que hacéis, Pues gracias por darnos este espacio y por cualquier familia que lo necesite estaremos para ayudarles. En la web de www.nubesma.org. ¿ORG? Así es. Vale. Y bueno, pues hoy hemos aprendido sin duda que el duelo perinatal es un proceso humano, como comentaba Cristina también, que merece ser honrado, sostenido y acompañado. Al final, ambas yo creo que son faros, las dos, y Damaris son faros para en medio de esa oscuridad, ¿no? que transitan esas familias. Hoy pues nombramos eso, lo que duele, lo que a veces se esconde y lo que merece ser visto. El amor que no tuvo cuna, pero sí memoria. Las despedidas que nacen en el vientre. Las muertes que renacen, ¿no? Que se van como transformando, y esas mujeres que a través de sus pérdidas también renacen y conectan a lo mejor con su propósito. Incluso en ese silencio también hay vida, también hay historia, también hay verdad. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Pedimos disculpas si alguien se ha sentido ofendido con este tema del programa. Pero creo que debemos de romper tabús y hablar de las cosas que como son. Así que nada, ya sabéis que nos tenéis en madresenlaonda@gmail.com. Este jueves os voy a invitar
a la presentación de mi libro en mi pueblo natal, en Moncada. A quien le apetezca que esté cerquita de allí, a las 7 de la tarde en la biblioteca de Moncada, una presentación muy especial. La segunda edición de mi libro va para allá. Y en el libro, pues herramientas pues, de meditación, de yoga y de vida consciente que también nos ayudan. Y bueno, feliz tarde a todos, feliz día y feliz vida. Un abrazo enorme. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color.